de la unidad y el diálogo en la Conferencia Episcopal de Colombia. De tal manera que el Padre Jorge hoy nos va a acompañar en esta cátedra de reconciliación y perdón. Y pues, Padre, le damos la bienvenida a esta cátedra que tenemos del programa de comunicación social de la Universidad Católica del Norte. Muy buenas noches, un saludo cordial a cada uno de los participantes, al Padre Diego que ha hecho la presentación y a la universidad que me ha hecho esta gran invitación. Bien, ya lo decía el Padre Diego, pues trabajo en la Conferencia Episcopal como el corazón de la Iglesia Católica en Colombia, y la idea es pues compartir un poco sobre esta experiencia de ser comunicadores de la reconciliación o artesanos del perdón, la reconciliación y la paz. Quiero comenzar con una frase que el Papa Francisco en un momento de oración de reconciliación en Villavicencio el 8 de septiembre, donde nos dijo: quisiera finalmente, como hermano y como padre, decir: Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar, no le tengas miedo a la verdad ni a la justicia. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios y déjate reconciliar. En Colombia estamos viviendo unos procesos claros de reconciliación después de un largo conflicto. Vivimos en unas circunstancias contextuales, sociales, que nos exigen hablar de reconciliación, perdón y paz. Realidad que no es fácil, porque el país ha vivido, como todos ustedes lo saben, una polarización en torno a estos temas, donde se ha pensado que cuando se habla de reconciliación o de perdón o de paz, estamos hablando de política, estamos hablando de compromisos estatales o estamos hablando de opciones partidistas frente a la realidad colombiana. Nosotros aquí no vamos a hablar de esta realidad, nosotros queremos hablar de la reconciliación, el perdón y la paz desde el contexto cristiano, desde el contexto católico. Colombia ha vivido una historia de sangre, de violencia, de dolor, pero que en las palabras del Papa Francisco se nos invita, como pueblo de Dios, a abrir el corazón a la reconciliación. Quiero invitarlos entonces a que demos como un espacio a reconocer y a poder descubrir en la Biblia qué significa la reconciliación. Lo primero que tenemos que decir es que en el Antiguo Testamento la palabra reconciliación aparece escasamente, es decir, casi que nunca aparece, porque hay otros términos, otras expresiones, otras realidades para hablar de aquello. Si reconciliación entendemos como el volver a restaurar una situación que había sufrido una ruptura, esa realidad en el Antiguo Testamento es expresada con otros términos. Por ejemplo, con Dios no se habla de reconciliación, se habla sencillamente de perdón. Dios perdona, o Dios manifiesta su misericordia. En la relación entre los pueblos, las naciones se enemistaban, pero luego lograban reconciliarse, diríamos nosotros. Pero el Antiguo Testamento tampoco habla de reconciliación, habla de pactos o habla de alianzas. De tal manera que esa realidad, reconciliación, viene a aparecer para nosotros realmente expresada en el Nuevo Testamento. El acto de Dios manifestado en el amor de Jesús es el que descubrimos como la auténtica reconciliación. Y será San Pablo quien hable de la reconciliación, especialmente en 4 cartas. De ellas la principal, la primera carta a los Corintios, donde Pablo muestra que la reconciliación en el hombre se puede vivir de 2 formas. Una, como sujeto pasivo, el sujeto que recibe la reconciliación, y este es el gran aspecto. Nosotros somos reconciliados por Dios, o como dirá el Papa Francisco, creando sus nuevas expresiones, nosotros somos misericordiados por Dios.
es Dios el sujeto activo, nosotros somos el sujeto pasivo que recibimos el efecto de la reconciliación. Todo lo que tenemos que hacer con la frase que iniciaba del magisterio del Papa es abrir el corazón para recibir esa experiencia. Y la segunda fase de la reconciliación es que, habiendo nosotros experimentado la reconciliación, entonces somos sujetos activos y podemos brindársela a los demás. Y entonces, ya de lo que hemos recibido es lo que podemos expresar. Quiero sencillamente conducir rápidamente a ver un poco esta reconciliación que obra Dios. Tiene los efectos en el ser humano, en el hombre, como la solución de los efectos que tuvo el pecado. Y podemos hablar de la reconciliación en 4 grandes campos. El primer campo sobre el que nosotros podemos hablar de la reconciliación es una reconciliación teológica. Es decir, nos reconciliamos con Dios. Mejor aún, fuimos reconciliados por Dios. Y es cuando Dios nos reconcilia por la ruptura que había creado el pecado entre el ser humano y Dios. El segundo campo es el campo antropológico. Y entonces la reconciliación en el campo antropológico tiene 2 fines. Uno, con el mismo hombre que vive la reconciliación, es decir, una reconciliación antropológica conmigo mismo. Yo necesito reconciliarme conmigo mismo, aceptar mi condición física, mi condición espiritual, mi condición psicológica, aceptar mi historia, aceptar la verdad sobre mí mismo. Y también en esa dimensión antropológica, el otro fin es la reconciliación antropológica con nosotros. Yo necesito reconciliarme con la sociedad, yo necesito reconciliarme con la familia, yo necesito reconciliarme con el otro, que es ser humano. El tercer punto de la reconciliación, recordemos, la reconciliación teológica, la reconciliación antropológica, y el tercero es la reconciliación teleológica. El telos es el objetivo, las metas, es decir, los sueños que todos tenemos. Y nosotros necesitamos reconciliarnos con esos sueños. Hay que vivir sueños realistas. No podemos soñar ilusiones. Entonces, para ser realistas en esta realidad, tenemos que reconciliarnos. El anterior presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, hablando de esta experiencia, la reconciliación teleológica, decía, vea, coloquémoslo en una experiencia, o mejor, en unas frases sencillas. Es reconciliarnos con los sueños. Y decía, vea, imaginémonos, ¿de qué están llenos los sueños de los gatos? Pues de ratones. No pueden estar llenos de otra realidad. ¿Y de qué están llenos los sueños de los ratones? De que no haya gatos. Y entonces, si nosotros queremos vivir una reconciliación en Colombia, cada uno tiene que reconciliarse con esos sueños, con ese objetivo teleológico, porque habrá gente que dice, yo no quiero en Colombia que exista tal realidad o aquello otro, o hay que excluir el mal o excluir de esta realidad o aquello, pero hay que reconciliarnos con los sueños. Aquí nos puede ayudar muchísimo de esas expresiones en los memes que vamos encontrando en el Face o en las redes sociales. El papá que le pregunta al hijo, hijo, ¿y si matáramos todos los malos, quiénes quedarían? Y el hijo le contesta sabiamente al papá, los malos, pues porque quedan los que mataron los malos, entonces quedan los más malos de todos. Es necesario reconciliarnos con nuestros objetivos. Reconciliación teleológica. Y finalmente la reconciliación ecológica, el cuarto aspecto, que más que reconciliación ecológica, por nuestra condición cristiana, hablamos de la reconciliación con la creación, que no solo tiene que ver con la montaña, con el agua, con el río, con el aire, sino con todo el entorno en que el hombre vive. Es necesario reconciliarnos con esos ambientes que hemos creado. Hemos creado ambientes de violencia, de chisme, de comentarios, de juicios, de verdades no objetivas, de verdades muy subjetivas, de cuestionamientos que no se fundamentan sobre la verdad.
y es necesario entonces reconciliarnos en este aspecto. Comunicadores que son artesanos de la reconciliación, el perdón y la paz. Y comunicadores somos todos, no solo aquel que hace como ejercicio profesional esta actividad, ¿cierto? Él tiene un gran aspecto como comunicador de la reconciliación, pero comunicador de la reconciliación es todo ser humano, porque todos entramos en este diálogo de la reconciliación, todos tenemos la capacidad de entrar en comunicación con el otro. Y entonces, tanto los grandes comunicadores como el ser humano, el diario acontecer, tiene que aprender a comunicar actos de reconciliación. Tiene que aprender a fundamentarse sobre la verdad objetiva, sobre saber que aunque conozco una verdad, quizás el darla a conocer sea más dañino que no darla a conocer. Y tenemos que entonces construir unos ambientes de reconciliación, de perdón y de paz. Es un trabajo, es un compromiso de todos, si queremos una Colombia distinta. Y que tiene que ser fruto de lo que hemos recibido. Hemos sido reconciliados, misericordiados por Dios. Y lo que Dios ha hecho en nosotros tiene unas características. Permítanme compartírselas sencillamente a la luz del texto de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, donde San Pablo nos dice: déjese reconciliar por Dios. Somos embajadores de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado en Cristo, ignorando, perdonando, excusando nuestras faltas. Y entonces, esa reconciliación que Dios ha hecho en nosotros tiene estas características. Primero, la reconciliación es un regalo, es un don de Dios. Eso es indiscutible. Es cuando decía hace un momento que somos sujetos pasivos de la reconciliación. La recibimos, Dios la obra en nosotros. Cuando queremos obrarla por nuestras propias fuerzas, destruimos realmente lo que podría ser un ambiente de paz. La primera característica, la reconciliación es un don, que no podemos dejar de pedir y de orar y de insistirle a Dios que nos lo conceda. Lo segundo, la reconciliación, obrada por Dios, la hizo a través de Jesús de Nazaret, de su Hijo, y en un acto concreto que fue la muerte y la resurrección de su Hijo. Jesús en su muerte nos estaba reconciliando con Dios, nos estaba brindando el volver a sentirnos hijos de Dios. Por eso la frase del Concilio Vaticano II, que en el Hijo, en Jesús, nosotros somos hijos de Dios. La tercera característica es que la reconciliación que Dios ofrece es total. No es parcial, no es que Dios nos excusa, sí, pero esto o aquello. No, la reconciliación es total. De estas características de la reconciliación con Dios, recordemos que nosotros tenemos que aprender para poderla transmitir a los demás. La cuarta característica son unos efectos de la reconciliación. Y es que entonces el primer efecto de la reconciliación es que yo puedo vivir en paz, en alegría, y puedo encontrar la salvación. Porque mi historia no solo se construye para este mundo, sino que mi vida trasciende esta realidad. Y entonces yo tengo que trascender esta realidad, pues gozando, viviendo la alegría, como el Señor me lo permite, logrando unos ambientes de paz y alcanzando la salvación. Quisiera decir aquí que quizás por esto el Papa Francisco insiste tanto en la alegría que tiene que marcar el bautizado, porque es una alegría que trasciende del corazón tocado por la reconciliación. La quinta característica, la reconciliación es un mensaje que tiene que ser transmitido. En el texto que citaba de Pablo a los Corintios dice que nosotros somos embajadores de la reconciliación. Si hasta aquí, hasta este momento, la reconciliación es un don de Dios, la reconciliación la obra Jesús con su muerte, la reconciliación es total, nosotros somos sujetos pasivos, pero como sujetos activos, la reconciliación es un mensaje que tenemos que comunicar. Y entonces cuando comunicamos este mensaje, tenemos que desarmar el corazón, tenemos que ofrecer alternativas para construir la paz. Es un mensaje del cual nosotros somos embajadores. Es decir, tenemos una responsabilidad amplia y grande con Dios, que nos ha confiado esta palabra, esta reconciliación, con la sociedad que la espera, y habría que agregar aquí en el contexto colombiano que los que ocupamos en estos momentos responsabilidades
frente a la sociedad, no podemos desentendernos de estos aspectos. El comunicador, el profesional, el educador, la universidad, el policía, el sacerdote, el político, todos tenemos que comenzar a hablar estos lenguajes, sin permitirnos que nos roben las propias esferas. Porque a veces, cuando hablamos de reconciliación, se piensa que entonces estamos hablando de lo que el gobierno propone. No, cada uno desde lo que ha entendido, desde su experiencia y sobre todo desde lo que ha recibido de Cristo, comunicarlo y compartirlo con los demás. Dejarnos reconciliar en estos 4 aspectos para poder construir realmente un país que apunte a una construcción social que tenga en cuenta a todos. Ahora, quisiera volver sobre las expresiones del Papa Francisco, que seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes podrán valorar lo que el Papa Francisco dice y que es muy bien aceptado en la realidad por las personas, por lo que él comenta a través de los medios de comunicación, porque es corto, sencillo, pero muy profundo. Y en esto, el Papa Francisco, en su visita a Colombia, fue muy claro cuando habló del tema de la reconciliación. Papa Francisco nos dice que cuando hablamos del tema de la reconciliación, es necesario que no tengamos como presupuesto una reconciliación abstracta, ni tampoco la reconciliación con un concepto de hombre. No. Él dice que no se trata de reconciliarnos con un concepto, es necesario reconciliarnos con el hombre concreto, con el hombre concreto. Y entonces, por ejemplo, en su discurso que hizo a los señores obispos en Bogotá, hablando de esta realidad, él les decía, vea, es necesario que se mire a la persona humana concreta, al ser humano concreto, no a lo abstracto, y decía, esa persona que es, primero, amada por Dios, esa persona que es hecha de carne y de huesos, esa persona que tiene historia, esa persona que tiene una fe, esa persona que tiene una esperanza, que tiene unos sentimientos, que tiene unas desilusiones, unas frustraciones, que tiene unos dolores y unas heridas en el corazón. Es ahí, con esa persona concreta, que hay que hablar de reconciliación. O como lo dijo también en su discurso concreto en la oración por la reconciliación en Villavicencio. Él comenzó diciendo, vea, yo estoy aquí, no tanto para hablar, no. Estoy aquí para mirarlos a los ojos, es decir, para encontrarme con la persona concreta, para escucharlos, para abrir el corazón. Y luego decía, y quisiera llorar si Dios me concede la gracia, para que llorando con ustedes, también con ustedes podamos rezar juntos y nos perdonemos, nos reconciliemos. Hermanos, apreciados alumnos, apreciados invitados que están siguiendo esta conferencia, esta charla sencillísima, si queremos hablar de reconciliación, ser artesanos de reconciliación y de ser comunicadores de la reconciliación, no podemos olvidar esta exhortación práctica del Papa Francisco. Hablamos de reconciliación mirando a los ojos al que sufre, porque si cuando no lo hacemos, entonces planteamos soluciones o exigimos respuestas desencarnadas. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que tengamos que reconciliarnos o perdonar a este o a aquel? No, miremos a los ojos a la persona concreta. Reconozcamos sus dolores, sus angustias, sus heridas, sus ilusiones, sus esperanzas, y con esa persona concreta es que tenemos que hablar de reconciliación. Es la tarea para todos. No podemos desentendernos de esta realidad. Comunicar reconciliación, y vuelvo al Papa Francisco, hay que hacerlo con las palabras. No podemos abdicar de hablar de la reconciliación, es una tarea que nos compromete a todos, independientemente de cualquier otra afiliación política, religiosa, social, económica. Es necesario hablar, exhortar y construir la paz, el perdón, la reconciliación. Lo segundo, la reconciliación hay que manifestarla con hechos concretos. El abrazo.
la mirada. Comunicarlo. Ustedes que son más expertos en estas realidades saben que la comunicación no solo se hace de forma oral, sino que hay una comunicación que es de los gestos, de las expresiones, y también con ello tenemos que aprender a comunicar la reconciliación. Quisiera proponerles, como para ir concluyendo, que sobre la reconciliación y comunicar sobre la reconciliación y construir, crear unos constructos donde podamos vivir el ambiente de la reconciliación, nos exige diferenciar tres aspectos. Quisiera decirlo en el tiempo, es decir, tenemos que reconocer y diferenciar el pasado del presente y del futuro. El pasado es necesario tener memoria, y memoria desde el principio de la verdad. Reconciliarnos no significa olvidar. Reconciliarnos no significa mentir. Lo decía también el Papa Francisco, allí en ese diálogo, en esa experiencia de oración en Villavicencio. No tenemos que tenerle miedo ni a la verdad ni a la justicia, y queremos saber la verdad que ha pasado con los desaparecidos, con los niños, con las mujeres que han sufrido violencia. La verdad nos libera y nos ayuda a reconciliarnos. El pasado reconocido desde el principio de la reconciliación y de la verdad, nos permite vivir la misericordia, nos permite ver que Dios ha actuado y que Dios actúa en esas historias y que sana nuestros corazones. Cuando vemos el pasado, podemos ver y podemos descubrir que las personas que están más dispuestas a vivir la reconciliación son las que más han sufrido. Son aquellas primeras que tienen la capacidad de decir, yo me reconcilio. Yo recibo esta reconciliación y yo quiero brindar reconciliación. Brindar reconciliación. El pasado nos va a ayudar a construir unas actitudes para vivir un presente distinto y para planear un futuro distinto. El presente no hay que juzgarlo desde el pasado. El presente hay que mirarlo desde los ojos de Dios y realmente construir un espacio de no violencia. Porque no se trata de reconciliarnos hoy por el pasado y terminar allí, sino que es necesario construir unos espacios que garanticen que mañana tendremos reconciliados, que mañana viviremos el perdón, la paz. Y en ese sentido, entonces, hay como 5 pasos que quiero proponerles para construir esto. El primer paso es, jamás le haré daño a alguien. Esa es una actitud que todo colombiano y que debemos comunicar todos con las palabras propias de cada uno, pero tenemos que ir creando un ambiente donde para todo el mundo sea lo más de normal decir, yo jamás le haré daño a alguien. Optando desde hoy que aunque yo sea objeto de la violencia, de la persecución, yo tenga claro que jamás recurriré al mal físico o a la difamación o a otras formas de otra persona. Jamás hacerle daño al otro. Segundo, es tampoco le desearé mal. Uno tiene que evitar el mal que se genera, no solo en la acción, sino desde el corazón. Por eso Jesús decía que el mal sale de dentro del corazón. Entonces nosotros tenemos que proponernos desde ya, decir, nunca le desearé mal a nadie. Ni la esposa que pelea con el esposo, no le desee mal. La madre, el padre que tiene la dificultad con uno de sus hijos o por a causa de sus hijos con el vecino, no le desee mal. Hay que afrontar la realidad, hay que buscarle solución, pero sin desearle mal al otro. No le haré mal, no le desearé mal. Tercero, prepararse y ofrecerse de todo y decir, estoy dispuesto a hacer siempre el bien, incluso aquel que me haga mal. Porque no basta con evitar la paz y la reconciliación, no es sencillamente ausencia del mal y de las guerras. No, la construcción y la comunicación de la reconciliación es crear ambientes positivos, ambientes, decía, construir unos espacios de reconciliación, y lo cual implica entonces el tercer paso y es, estoy dispuesto a hacerle bien a todo el mundo,
incluyendo aquellos que quizás me hayan hecho un mal o me lo quieran hacer. El cuarto paso es: estoy dispuesto a sufrir incluso por los que me han hecho mal. El cristiano, la persona que quiere construir la paz y reconciliarse, tiene que decir, vea, forma parte de mi vida sufrir por el otro. No es fácil aceptar y reconciliarme con alguien que me ha hecho mal. Yo sufro, y sufro física y psicológicamente. Entonces tengo que disponerme a decir, sufriré y ofrecer ese sufrimiento por vivir la reconciliación y la paz con el otro. Y el quinto paso, que quizás deba ser el primero porque el orden aquí no es el que está orando, es decir, simplemente estoy enumerando los 5 elementos para construir una sociedad reconciliada con perdón y con paz. El quinto paso es: estoy dispuesto a orar por mí y por nosotros. La oración forma parte de esta construcción de la reconciliación, el perdón y la paz. Vamos, estoy siempre haciendo una línea de tiempo y he dicho que hay que reconocer y diferenciar el pasado para verlo desde la memoria y la verdad. He dicho un presente donde yo asumo unas prácticas que me garantizan una reconstrucción distinta y un constructo de paz en el futuro. Y para el futuro, pues si yo he garantizado estos 5 pasos en el presente, en el futuro me va a garantizar entonces de vivir esa reconciliación con el otro. Quizás todas estas experiencias renuevan en nosotros sentimientos de la construcción de lo que tiene que ser realmente un país reconciliado. Quisiera decirles, vean, la comunicación a través de las personas, es decir, en el diálogo personal, a través de las redes sociales o a través ya de los grandes medios de comunicación, tienen un gran efecto en la realidad. Ustedes saben mejor que yo que cualquier cosa que uno echa a rodar por las redes tiene un gran impacto en la sociedad hoy. Por eso nosotros tenemos que hoy, en el presente, echar a rodar este deseo de construir, de invitar a una mejor sociedad, a una sociedad reconciliada. Ayudar a abrir el corazón del pueblo de Dios para que podamos tener algo mejor en el futuro. Decía el Papa Francisco al presidente de la Conferencia Episcopal en una entrevista privada que tuvo y le decía, vea, los colombianos para reconciliarse tienen que perder para poder ganar. Y luego le explicaba y le decía, vea, Monseñor Oscar, los colombianos tienen que perder en muchas experiencias para poder ganar la paz del mañana. Hoy los adultos, hoy los que ya llevamos una delantera en esta vivencia colombiana, tenemos que aprender a perder nuestro deseo de justicia o de venganza o de ver correr sangre por el mal que otros han hecho, aprender a perder esas realidades para ganar y que los hijos, los niños que hoy están naciendo y que hoy están creciendo puedan tener un futuro distinto, un futuro totalmente lleno de otra experiencia. Echemos a rodar juntos estas expresiones de perdón, de reconciliación. Echemos a rodar en nuestro lenguaje invitaciones a vivir de una manera distinta. Construyamos un país. Es responsabilidad nuestra, pesa sobre nuestros hombros, pesa sobre nuestra conciencia. Y ustedes y yo, cada uno tiene un gran papel en estas realidades. Seguramente haría falta espacios para seguir hablando. Es un tema de amplios aspectos, es un tema de grandes proporciones, con aristas, con dificultades, pero hemos querido compartir simplemente esto. Y como una invitación en la cátedra, pero también desde la experiencia cristiana, decir, vea, tenemos la experiencia de los 1000 años desde Cristo y de mucho más atrás con Dios, una experiencia para ofrecerle a Colombia. Nosotros tenemos la experiencia, el don de abrirle a Colombia el corazón y enseñarle caminos de reconciliación. El mundo y Dios nos lo pagarán. Podemos vivir en paz, en alegría y salvados. Y ahora entonces el momento de si alguno de ustedes tiene una pregunta
quiere compartir una experiencia, quiere vivir o expresar de alguna forma lo que ha sentido, pues bienvenidos. Bienvenidos a este momento y desde la experiencia, la sencillez, compartamos. Mientras llegan las preguntas, pues aparecen entonces todos los sentimientos que van surgiendo en el corazón. Yo estuve en esa oración que hizo el Papa Francisco con el pueblo colombiano por la reconciliación en Villavicencio, y yo diría que el 90% de las personas que estábamos allí llorábamos con las expresiones de los que estuvieron allí, de esta mujer pastora, cuando nos hablaba de la violencia que vivió, de su esposo, de su hijo desaparecido, de su hija desaparecida, violada, torturada, masacrada, pero que ella abría el corazón para el perdón. Bienvenidos a este espacio de construir una sociedad distinta. Padre Jorge, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro, ¿con quién? Padre Jorge, me presento, mi nombre es Luis Fernando Mejía, docente del programa de comunicación social. De antemano, pues le agradezco también mucho este espacio y agradezco también a quienes están el día de hoy. Padre, mi pregunta entra entonces también un poco y la relaciono también desde mi experiencia pastoral en los procesos que acompaño en la diócesis de Caldas. Eh, ¿Cómo lograr o cómo poder llevar? Usted mencionaba algunos pasos importantes también para el proceso de la reconciliación, pero entonces, ¿cómo poder llevar un poco estos pasos y cómo poder llevar todo este proceso de reconciliación al que está invitando la iglesia, un poco más al trabajo directo de las comunidades? ¿Cierto? Nosotros vemos y a veces visualizamos, no solo desde los medios de comunicación, sino también a través de los medios pastorales y formativos que tienen las diferentes diócesis, que todavía a veces hay mucho miedo también de los mismos presbíteros a generar cambios, a salir quizás un poco del proceso formativo en el que se viene, en el que siempre les han dicho que las cosas se deben de realizar de cierta manera, para generar de pronto cambios a impactos quizás un poco más fuertes en sus comunidades. ¿Cómo acompañar nosotros como laicos este ejercicio pastoral, siendo conscientes de que el sacerdote es un acompañante en el ejercicio evangelizador dentro de la parroquia, que el sacerdote es el responsable y orientador principal de este ejercicio, pero que somos nosotros como laicos y también nosotros en este caso como docentes que acompañamos laicos en formación constante, quienes debemos de ser los seguidores de este proceso, de que el sacerdote el sacerdote acompaña el ejercicio pastoral, pero el sacerdote también en cualquier momento por necesidad pastoral puede ser cambiado y nosotros somos los que debemos de continuar también estas acciones. Bien, Luis Fernando, mil gracias por su pregunta, por este compartir. Vea, usted lo decía, nosotros los seres humanos tenemos miedo al cambio. Y en estos momentos Colombia, la Iglesia y las circunstancias sociales nos piden un cambio de paradigma, que ni siquiera es un cambio cultural, sino un cambio de paradigma. Y esos cambios son lentos, pero hay que iniciarlos. El Papa Francisco nos ha animado y ha insistido en los sacerdotes que es necesario hacerlo, y por eso el Papa Francisco ha insistido en que él prefiere una iglesia herida, pero que se pone en salida. Es decir, el Papa Francisco dice, yo prefiero una iglesia que buscando salir aparece herida, se golpea, que estar cómodamente en su poltrona, bien instalados, y allí no va a estar herida. Para mí la imagen, y si lo puedo decir, pues quizás no sea como lo más en la imagen del Papa Francisco en Cartagena, cuando va en el papamóvil y tiene que frenar y queda herido, pero si él se hubiera corrido el riesgo de quedarse instalado y haber hecho una transmisión por vía de los medios de comunicación desde Roma, pues no se hubiera herido, pero él corrió el riesgo de salir a calles con huecos, al riesgo de la gente, de la multitud. Esa es la mejor imagen para todos los sacerdotes.
que tenemos que ir aprendiendo a colocarnos en esa vida. Y en eso nos llevan a la delantera algunos laicos, algunas personas que han ido entendiendo mejor al Papa y que no están como subyugados por las estructuras, por el ambiente, y entonces nos ofrecen ese acompañar. Gracias a todos los bautizados, a los laicos, a los profesores, a los agentes de pastoral que nos animan, que nos llaman a realizar esa salida. Me parece que hay otro papel importantísimo hoy, no voy a desaprovechar esta oportunidad para decirlo, y es el papel que juegan los laicos en este proceso. Es un papel preponderante, el laico este es el momento del laico, un laicado bien formado que acompaña y que exige unos procesos de renovación parroquial y espiritual y de adelantarse en las parroquias, porque los procesos tienen que ser conjuntos con todo bautizado. Nosotros los sacerdotes somos aves de paso, hoy estamos y mañana no, pero los fieles en una parroquia tienen su casa, son más estables, son más permanentes, y es necesario entonces que estén allí, que ellos acompañen estos procesos para que el cambio traumático de un sacerdote no ocasione rupturas en los procesos. Y quiero decir en este otro aspecto, los comunicadores, desde profesores y los que manejan los medios de comunicación y todo, tienen un gran papel para ayudarnos en esto, con sus expresiones y con sus gestos. Y yo le digo, vea, desde mi experiencia, yo quiero agradecer a los comunicadores, porque con la visita del Papa Francisco descubrimos que los comunicadores sociales son nuestros amigos, que están ahí para ayudarnos. Yo no sé si por las circunstancias y los momentos de noticias y anteriores al Papa Francisco, uno veía a los comunicadores como que perseguían y estaban ahí para acusar y para buscarle errores a la Iglesia. Pero yo he descubierto después de la visita del Papa Francisco otra actitud. La visita del Papa Francisco puso a los comunicadores en otro ambiente. Y yo les cuento la experiencia. Tengo varios comunicadores amigos que me buscaron en esos días para hacerme entrevistas, pero vi a dos de ellos, hombres de unos 24 o 27 años, llorando frente a la Nunciatura cuando el Papa pasó. Estaban transmitiendo y yo estaba allí, ellos decían, va llegando el Santo Padre, viene el Santo Padre, y a lo que pasó el Papa, ellos decían, pasa, 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 y lloraban, y yo me acerqué a uno de ellos y le decía, bueno, ¿por qué lloras? Me dice, no, padre, es una sensación distinta, esto es indescriptible, padre, esto se sale de los medios de comunicación, esto va más allá, llega al corazón, y creo que es eso, que es lo que hemos propuesto aquí a la luz de lo que nos ha dicho el Papa Francisco. La reconciliación comienza con mirar a los ojos y tocar al corazón del otro. Es una reconciliación más persona a persona. Cuando usted, cuando yo, cuando el sacerdote de determinada parroquia, cuando un profesor, cuando un comunicador, seamos capaces de mirar a los ojos y reconocer a la persona concreta. Espero con esto haber dado luces a su interrogante y pues seguramente seguir reflexionando en estos aspectos. Gracias, Luis Fernando. Bueno, Padre Jorge, muchísimas gracias por este espacio que nos ha permitido. Agradecerle por esta oportunidad que nos da de poder escucharlo, de poder reflexionar frente a la reconciliación, la paz, el perdón. Y pues bueno, no sé si haya otra pregunta de parte de los participantes para poder ir concluyendo también con esta cátedra de los comunicadores artesanos de la reconciliación y el perdón. Adelante, Maribel. Maribel, una pregunta. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los invitados. Me confirman si me están escuchando. Perfectísimo. Una voz de comunicadora terrible, Maribel. Padre, me presento. Mi nombre es Maribel. Yo soy estudiante de sexto semestre de comunicación social. Yo soy una persona católica. Creo que es posible perdonar, pero para mí esto está enfocado muchísimo desde la parte espiritual y desde la conexión que uno tenga con Dios. Mientras escuchaba, preparé esta pregunta. Para mí el perdón es un don que Dios nos regala. Siento que cuando logramos fortalecer nuestra relación con Dios, obtenemos esa sensación de reconciliación que nos permite despojarnos de las cargas negativas. Sin embargo, sabemos que en la sociedad existen personas que no logran conectarse con esa presencia divina. Algunos se reconocen como ateos. Para ellos Dios no existe. Padre, la pregunta es, ¿cree usted que es posible perdonar sin la ayuda de Dios, sin esa presencia divina, que de una u otra forma nos fortalece para
para perdonar? Vea, Maribel, a ver, yo le respondo en dos partes. Primero, yo le respondo directamente y le digo, vea, perdonar sin Dios es imposible. Es imposible perdonar sin Dios. El ejemplo que usted colocaba, la segunda parte, un ateo, una persona que no tiene experiencia de Dios, ¿puede perdonar? Sí. Incluso el ateo, cuando perdona, no es él. Lo que sucede es que Dios es una fuerza tan misteriosa que actúa incluso allí donde nadie lo percibe. Detrás de esas actitudes de una persona que se llama atea, de una persona que no ha vivido el acercamiento con Dios y que logra perdonar, no es ni la fuerza humana ni una decisión voluntaria de la persona. Hay una fuerza interior que se llama Dios, que lo ha empujado, aunque la persona no lo reconozca como Dios. Es que, como lo dijo el Concilio Vaticano II y como lo dice la Iglesia Católica, las semillas del verbo están incluso allí en esas culturas donde nunca se ha pronunciado ni siquiera por primera vez el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, en una persona que se dice atea, que no cree en Dios, que nunca ha aceptado a Jesús, detrás de ella, comenzando por su vida misma, es un don y un regalo de Dios. Y si Dios quiere, le da estos dones de poder perdonar. Además, es que la presencia y la fuerza de Dios, Maribel, y para todos los que me están escuchando, no solo llega de forma misteriosa, sino a través de otros. Yo creo que cuando el Papa nos dice a los católicos, la reconciliación tiene que ser concreta, con el hombre concreto, mírenlo a los ojos, reconozcan sus heridas y todo eso, es para que el otro, a través de nuestra mirada, pueda descubrir a Dios, aunque no lo llame Dios. Entonces, un ateo que tiene el corazón herido, pero su esposa, sus amigos, sus compañeros, lo miran a los ojos, le manifiestan sentimientos de gratitud, de apoyo, de ayuda, él logra el proceso de perdón, pero detrás de esas miradas y de esas personas estaba Dios. Sin Dios no hay perdón en el corazón. Hay unos presupuestos, hay una alianza, hay una actitud educada que quiere decir renuncia a la violencia, pero que tarde o temprano reaparecerá con sentimientos de venganza o de violencia mayor. El perdón auténtico, el perdón que libera, el perdón que da alegría, el perdón que reconstruye, el perdón que da paz, viene siempre de Dios, aunque no sea por canales oficialmente reconocidos en la espiritualidad religiosa. Bien, no sé si alguno otro desea hacer una pregunta o ya vamos despidiéndonos y dejando el corazón reconciliado. Bueno, pues padre, de nuevo agradecerle este espacio que nos está regalando como para la oportunidad de escuchar, de aprender y de poder reconocer pues la reconciliación y el camino que tenemos que dar cada uno. Muchísimas gracias de nuevo, padre, por darnos este espacio y pues bueno, cualquier duda que tengamos podremos entonces remitírsela. Ok, sí, agradecerle a cada uno de los participantes, despedirme, sin primero hacerles una invitación. La Iglesia colombiana está comprometida con este proceso de reconciliación desde su experiencia de la evangelización. Durante este año hemos vivido el lema "Déjate reconciliar por Dios". A partir de noviembre, que comienza para nosotros el nuevo año litúrgico, tendremos las expresiones del Salmo 85 que el Papa Francisco citó en la oración en Villavicencio. La verdad y la justicia se han encontrado, la misericordia y la justicia se besan. Así que es construir desde esta experiencia del encuentro, la cultura del encuentro. Y quienes quieran profundizar un poco en esto, pues durante esta semana hemos iniciado hoy, 11 de octubre, el 8º Congreso de la Reconciliación Nacional que realiza la Iglesia Católica cada año. Lo pueden seguir a través de la página de la Conferencia Episcopal, www.cesc.org.co. Hay transmisión en streaming en directo todos los días. Mañana comenzamos a las 7 de la mañana y estaremos esta semana hasta el viernes del mediodía viviendo esta experiencia de la reconciliación.
hay ponentes de talla internacional, hay otros ponentes nacionales y la presencia de varios de nuestros obispos que están impulsando esta experiencia de la reconciliación. Así que por la página de la conferencia, también por la página de Pastoral Social, @Pastoral Social Colombia, y ahí entonces la transmisión en Facebook Live o también en Extreme. Para todos, una gratitud inmensa, que el Señor sane sus corazones y el mío, para que, habiendo sido reconciliados, misericordiados por Dios, podamos brindar esa experiencia a los demás. Una feliz noche, y que quienes hoy o en el futuro puedan gozar de esta transmisión de estos contenidos, pues Dios les conceda aprovecharlos al máximo. Para todos, un abrazo, mirarnos a los ojos, aunque no los puedo tener enfrente. Mi querido hermano o querida hermana, sienta que lo estoy mirando a los ojos y le estoy comunicando el amor de Dios que nos reconcilia. Feliz noche. Feliz noche al Padre y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Soy César Augusto Toro García, el coordinador del programa de comunicación social de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y pues agradecemos mucho su presencia, Padre Jorge. Agradecemos mucho ese bello mensaje que nos comparte sobre la reconciliación, y a todos los invitados una feliz noche. Los invitamos para que en otras ocasiones nos acompañen. La idea es ampliar nuestro corazón a ese mensaje que tiene la Iglesia Católica. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. A todos los asistentes, entonces, muchísimas gracias. Al Padre, muchísimas gracias. Y las memorias y la charla del encuentro será entonces compartida a través de las redes sociales del programa de comunicación social de la Fundación Universitaria Católica del Norte y de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de nuestra institución. A ustedes muchísimas gracias. Los esperamos entonces en nuestros próximos encuentros de Cátedras Abiertas. Feliz día. Feliz noche.